Fairplay es la primera empresa de Revenue-Based Financing en Latinoamérica y por Revenue-Based Financing me refiero a que nosotros otorgamos capital de trabajo para empresas de la nueva economía digital, empezando por empresas de e-commerce, ya sea marketplace sellers o gente que vende a través de Shopify, etcétera. Les proveemos de capital de trabajo para impulsarlos a crecer y este capital de trabajo puede ir dirigido a compra de inventario, a compra de marketing, inversión de marketing online, costes logísticos, etcétera. Estamos en el mercado mexicano desde el 2019 y estamos a punto de cumplir ya 4 años operando en este mercado y muy contentos de tener cientos y cientos de clientes con nosotros. ¿Qué estamos construyendo aquí? Porque no estamos construyendo un sueño nada más, tenemos que construir negocios que impacten para hacer realidad sueños, pero todo parte desde el negocio. No tienen que ser rentables en los primeros 2 años o el primer año, pero que tengas un claro entendimiento del camino a ser rentable. Eso es uno. El nivel de gasto estúpido que hubo durante mucho tiempo, que me frustra bastante, porque son recursos que nos están confiando terceros para poder hacer cosas increíbles, ¿no? Y entonces gastar estúpidamente no cumple con el propósito de construir un negocio increíble o de resolver un problema espectacular. En el episodio de hoy escucharás la importancia de ser un embajador de la cultura dentro de una organización. Hoy nos acompaña Manolo Atala, un líder transformador del mundo de las startups en Latinoamérica, ampliamente reconocido como fundador y como ángel inversionista. Hoy, como fundador y CEO de Fairplay, un semillero de emprendedores con impacto, que impulsa el crecimiento de negocios digitales con financiamiento. Quédate para aprender la diferencia entre terquedad y persistencia, la estrategia que se esconde detrás del networking y el liderazgo de equipos en el ecosistema. Antes de empezar este episodio, hoy tú puedes ser parte de la comunidad de Soy Startup Latam. Eso significa unirse a la misión de impactar a 1 millón de emprendedores en nuestra región. Llena el formulario que vas a encontrar en la descripción de este episodio y ten acceso a nuestros eventos, newsletters y contenido exclusivo. Inscríbete y haz parte de la comunidad más grande de startups de Latam. ¡Te esperamos! Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por Daniel Barragán, Sales Director en Mensajeros Urbanos y Advisor en Soy Startup Latam. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desafiantes, el podcast traído a ustedes por Soy Startup Latam, en donde estamos en la misión de impactar 1 millón de emprendedores con insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento. Si disfrutan este podcast, recuerden suscribirse y dejarnos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en su player favorito. El desafiante que nos acompaña hoy es Manolo Atala, cofundador y CEO de Fairplay. Manolo es un referente del e-commerce en Latinoamérica, que ha pasado por compañías como Yahoo, Groupon, Corner Shop y fondos de la talla de Nazca. Fairplay es una compañía que financia compañías de e-commerce para apalancar su crecimiento. Así que sin más preámbulos, bienvenido Manolo. Daniel, muchísimas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Me encanta estar aquí contigo. Buenísimo. Para toda la audiencia en Latinoamérica escuchando, en tus propias palabras, ¿quién es hoy Manolo Atala? Parece una pregunta muy fácil, pero en realidad, antes que decir qué hago, porque muchas veces nos vamos por ahí, ¿no? Soy cofundador de no sé qué. Voy a empezar con algo más personal. Soy una persona que me gusta hacer cosas que tengan sentido. Me gusta construir, me gusta pintar, me encanta la música. Tengo muy buenas amistades. Obviamente, como siempre se dice allá afuera, las verdaderas amistades se cuentan con los dedos de las manos, pero tengo la fortuna de conocer a muchísima gente bien interesante y es una de las cosas que más me gustan de mi vida. Y ahora sí, como decías, tuve la gran fortuna de fundar junto con mi querido socio Andrew Devlin hace 4 años Fairplay, que es, como lo decías, una empresa de Revenue-Based Financing para empresas de e-commerce, y soy el cofundador y CEO de la compañía. Pues ese soy yo, un poquito, a grandes rasgos. Buenísimo, Manolo. Bueno, un poquito para ahondar en eso que nos acabas de contar. Nosotros sabemos que tú eres músico y me gustaría preguntarte qué aprendiste de tu carrera como músico que hoy aplicas en tu rol como emprendedor. Buena pregunta. Ya no sé si decir soy músico o fui músico, pero creo que lo músico siempre lo traes en la sangre. Si algún día lo hiciste o lo fuiste, siempre lo serás. Aprendí muchas cosas de qué no hacer. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención de los artistas en general, no nada más de los músicos, ¿no? O sea, pasa con pintores, pasa con escultores, músicos, escritores incluso. Está tan romantizado el tema de crear arte
que muchas veces se deja a un lado el que pues es un medio de vida también y que hay que monetizarlo, ¿no? O sea, si realmente quieres vivir de eso, de lo que te apasiona, de lo que te gusta, tienes que aprender cómo monetizar las cosas que haces, porque al final del día tienen un valor intrínseco las cosas que haces y hay que pues trabajarlo como muchas otras cosas, como un negocio también. Y creo que la idea romántica del arte, muchas veces, porque hay artistas que para mí se me hacen espectaculares business people también, pero la gran mayoría realmente romantiza el yo voy a crear y la inspiración y voy a diseñar esto y mi creatividad, etcétera, y dejan a un lado la parte financiera, la parte de marketing, cómo te vendes, cómo vendes tus productos, etcétera, que son bien importantes. Y creo que eso es lo que más aprendí del mundo artístico, incluyendo pintura y música, de qué no hacer. Enfocarte en cómo monetizar. Si tienes algo de mucho valor, apréndelo a monetizar, apréndelo a gritar allá afuera, cómo venderlo, cómo contar la historia de lo que haces. Eso es lo que aprendí del mundo artístico. Buenísimo, yo creo que estás tocando un punto bien importante y es lo que hacemos es valioso, pero tenemos que contar la verdad bien contada. Y eso implica mostrarle al mundo por qué lo que hacemos es valioso. Creo que es un consejo súper valioso. Muchas gracias. Y hablando del mundo de los negocios, ¿qué te motivó a entrar al mundo de los negocios? Yo creo que siempre me ha motivado mucho el tema comercial. O sea, desde muy joven me encanta todo el tema comercial y de construcción. Me gusta construir cosas. Y yo creo que de las personas que más influyeron en mí para emprender fue mi mamá, ¿no? Aunque mi mamá no lo hacía a gran escala, pues yo veía, cómo lo disfrutaba. Pude entender de manera comercial cómo construir relaciones a largo plazo, de manera comercial, gracias a ella también. Y ella fue la que como que me inspiró. Pero realmente desde muy joven tuve un primer startup que fracasó cuando yo tenía 21 años. Yo creo que esa experiencia prendió una pequeña flamita que se me quedó por muchos años más, a pesar de que después de ese emprendimiento no volví a emprender hasta después de los 30 años. Se me quedó como muy marcado el que eventualmente quería volverlo a hacer y volverlo a experimentar, pero con una escala más grande y pues ojalá sin fracasos, ¿no? Que siempre los habrá, pero no tan tempranos como ese. Sí, como dicen, el éxito es simplemente una escalera de fracasos. Claro. Bueno, y si yo te preguntara hoy, ¿tú cómo defines el éxito? ¿Qué me dirías? Fíjate que la definición de éxito ha cambiado muchísimo para mí en los últimos 20 años de mi vida, ¿no? O sea, y digo 20 años porque, bueno, un poco más, como 23 años, ¿no? Hoy tengo 43 años y cuando empecé, pues el éxito estaba muy enfocado en la parte económica y fue migrando a lo largo del tiempo obviamente tuve esta época para mí el éxito significaba estar de gira, tener discos en tiendas y ser un rockstar, ¿no? Eso significaba el éxito para mí en los, no sé, a los 20 y pocos o a los mid-20s, ¿no? Y después empezó a significar algo diferente. Tuve hasta esta etapa para mí el éxito era temas de reconocimiento y luego migró realmente a algo bastante más básico, ¿no? Ya no era... Antes para mí el éxito tenía mucho que ver con lo externo. Cuando quería hacer dinero, pues tiene que ver mucho con lo externo. Cuando quería ser rockstar, tiene que ver con lo externo, ¿no? La admiración de la gente o los fans o no sé, qué sé yo, lo que yo hubiera... Lo que a lo mejor yo creía en ese momento. Después tuvo que ver también con un reconocimiento empresarial. A lo mejor cuando empecé mi carrera como intrapreneur, etcétera. Y después ha migrado mucho, yo no sé si fue la edad o el midlife crisis, que para mí hoy el éxito realmente significa tener paz mental con lo que yo hago. Hay mucho alrededor de la palabra éxito para mí que es paz mental, libertad. O sea, creo que la libertad para mí es algo fundamental como éxito. Obviamente hay una herramienta que es el dinero que te ayuda con algo de libertad. Poder construir cosas que realmente agreguen valor, para mí eso ya es más éxito. Poder construir una plataforma para otras personas y que se vuelvan exitosas esas personas. O sea, por ejemplo, hoy me importa mucho que ya no nada más pienso en mí, pienso en mi socio, pienso en los inversionistas, pienso en los empleados de Fairplay, los colaboradores. Me encantaría que esto fuera una plataforma, que Fairplay se convirtiera en una plataforma de éxito para los demás también. Entonces, te digo, ha migrado mucho y ha evolucionado muchísimo mi idea de éxito y ya no tiene tanto que ver con dinero, sino con esto, con tener libertad, crear, impulsar a otras personas a tener éxito. O sea, eso es para mí el éxito hoy. Y lo estoy logrando. O sea, hoy me siento a gusto con eso. No, buenísimo. De hecho, eso te iba a preguntar. En tus palabras, ¿cómo crees que Fairplay te está ayudando a ser exitoso a ti y a las demás personas? Mira, a mí particularmente me encantan los retos que son complejos y no estamos en un negocio sencillo. O sea, los negocios financieros tienen un nivel de complejidad muy alto porque pues es una industria altamente regulada. Si bien no es mover cajas y humanos, ¿no? O sea, como ride hailing o Amazon o e-commerce per se, ¿no? Mover artículos.
tangibles, pues es mover dinero y eso conlleva un riesgo bastante alto. Entonces es un negocio complejo y me encanta poder solucionar cosas. O sea, eso es para mí lo que más satisfacción me da, es poder resolver cosas muy complejas de manera simples. Y para los demás, yo creo que va en dos caminos diferentes. Por un lado, creo que el propósito de Fairplay de impulsar a otros emprendedores y emprendedoras a tener éxito y a poder crecer sus negocios es de las cosas que más me emocionan, ¿no? El propósito más puro de Fairplay, ¿no? El segundo, y aquí entra un poquito bueno, yo soy ángel inversionista, entonces a mí me gusta mucho invertir en otros emprendedores y emprendedoras que me inspiren, como que van a hacer cosas increíbles, que van a hacer cosas grandes, que van a impactar muy fuerte a una industria, que van a resolver un problema muy grande, etcétera. Y yo siento que Fairplay es como ese, o será ese semillero de futuras emprendedoras y emprendedores que van a solucionar cosas muy potentes. Y hay mucha gente que las veo y los veo muy entusiasmados por construir sus primeros cimientos en Fairplay para después ellos lanzar sus propios negocios. Entonces, eso me emociona muchísimo. O sea, cada vez, y esto es algo que no es un tabú en Fairplay, ¿eh? O sea, yo muchas veces a la gente que entrevisto para una posición importante en Fairplay, de management o lo que sea, yo les pregunto, oye, ¿quieres emprender en el futuro? Y si me dicen que sí, les digo, a ver, que no te agobie, que no te preocupe, que en 2 o 3 o 4 años te vayas de Fairplay para emprender. Yo voy a ser tu principal sponsor, ¿no? Y yo te quiero ayudar en esa construcción del futuro. Entonces, me emociona mucho eso para tanto nuestros clientes como para la gente de Fairplay, para los Fair Players, ¿no? No, increíble, porque finalmente ese efecto multiplicador es el que genera impacto a gran escala. Cuando empiezas a formar nuevos emprendedores y resuelven problemas inicialmente en Fairplay y salen después a solucionar otros problemas con tecnología. Y problemas grandes, porque también yo soy muy transparente con la gente, ¿no? Cuando quieren poner la siguiente app para pasear perros, pues la verdad es que no me emociona muchísimo. Y entonces siempre tratamos de que en Fairplay, por lo menos esta plataforma de aprendizaje, sea para resolver cosas importantes, ¿no? Buenísimo, buenísimo. ¿Y cuál es el mayor obstáculo a la hora de gestionar financiamiento para un e-commerce desde Fairplay? Mira, yo creo que para nosotros desde el día 1, lo más importante ha sido, hacer un negocio, ¿no? O sea, nosotros somos bastante haters de hacer modelos que empiecen a adquirir usuarios, subsidiar todo, perder dinero, etcétera. Entonces, principalmente para nosotros era hacer un negocio rentable, que en el futuro sea claramente rentable. Entonces, para nosotros, el reto más grande y de las cosas más importantes para nosotros ha sido el tema de underwriting. O sea, cómo hacer un underwriting de manera correcta y cómo gestionar unit economics de manera positiva siempre. Porque la verdad es que en un negocio financiero lo más fácil del planeta es aventar dinero al mercado. O sea, eso mi sobrino de 9 años lo puede hacer muy fácil, ¿no? El problema viene en cómo evalúas las compañías a las que les prestas dinero y cómo cobras ese dinero de regreso. Entonces, creo que la complejidad más grande no está en el tema de growth y de originar capital, sino de cómo cobrarlo y cómo evaluar cada vez mejor a esas compañías. Ese ha sido, no lo diría como obstáculo, el reto más importante de Fairplay. Y la otra, que sí es un obstáculo a veces, es el tema regulatorio, porque conforme vas creciendo, vas a tener un portafolio más grande, ya entra el tema de legislación, que si te tienes que convertir en una SOFOM, que si tienes que ser una IFPE dependiendo del producto que tienes, o que si necesitas ser un banco en el futuro, o etcétera. Todo lo que tiene que ver con dinero siempre es altamente regulado y eso se empieza a volver tedioso. Le quita un poco la diversión a la vida de startup, el tema regulatorio. Entonces, pues esos son retos importantes. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Volviendo un poquito a tu historia, tú arrancaste en el área comercial. ¿Qué aprendiste como vendedor que hoy te hace un mejor emprendedor? Muchísimas cosas. O sea, del área comercial, creo que una de las principales cosas que aprendes como comercial, si de verdad te apasiona las ventas, es escuchar. O sea, creo que una de las mejores características de una persona que está en equipos comerciales es escuchar. O sea, habla la mitad de lo que escuchas, ¿no? O escucha el doble de lo que hablas, como quieras. Y creo que escuchar te sirve para muchas otras cosas, porque el arte de escuchar a alguien, o escuchar el mercado, o escuchar a un inversionista, etcétera, lo que te está diciendo, muchas veces te ayuda muchísimo más de lo que crees. Pero escuchar, no oír, que para mí hay una diferencia muy grande, ¿no? O sea, cuando alguien te está contando alguna cosa no tan relevante, etcétera, estás oyendo a la persona, ¿no? Pero escuchar realmente conlleva un tema de poner mucha atención en los detalles de cómo te están diciendo las cosas, qué es lo que te están tratando de decir, leer entre líneas. O sea, el escuchar realmente conlleva muchas más cosas. Y creo que para mi vida empresarial o para mi vida profesional, el escuchar
siempre ha sido una característica o una herramienta que me ha funcionado en todos los aspectos. Entonces yo creo que lo que más he aprendido de ventas es escuchar, no tanto estar hablando y pichando y todo. Me encanta pichar, me encanta el storytelling, me encanta todo eso, pero creo que escuchar tiene mucho más peso. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que escuchar es un superpoder porque hoy en día es muy complicado encontrar una persona que realmente te preste la atención y escuche y entienda lo que le estás tratando de decir. Y creo que sí, como emprendedores y como vendedores o desde el rol que estemos, cualquiera tiene esa habilidad de escucha activa. Creo que tiene un paso mucho más adelante que cualquier otra persona en la industria. Exactamente, totalmente de acuerdo con eso. Bueno, en el 2010 llegas a Groupon. ¿Cuál fue tu principal desafío como CEO de Groupon en México? Todos, you name it. O sea, retos de entrada, yo nunca había tenido a mi cargo gente. O sea, había tenido 2 personas a mi cargo en Yahoo y de pronto pues lanzar una compañía de más de 150 personas a mi cargo. De entrada fue un reto muy fuerte, ¿no? Me acuerdo, yo nunca había despedido algo y creo que de las primeras, no sé, en los primeros 6 semanas tuve que despedir a 2 personas o 3 muy rápido. Todo para mí era un reto porque todo era relativamente nuevo para mí. O sea, dirigir equipos, llevar temas ya financieros, porque antes estaba yo cómodamente solamente llevando temas comerciales. Entonces, cuando no llevas temas de finance, cuando no llevas temas operativos complejos, cuando no llevas temas legales, todo, la verdad es que es una comodidad brutal solamente tener un solo punto focal y dedicarle todo tu tiempo a eso. Pero cuando ya armas una compañía, pues tienes que tener como 26 gorros diferentes todos los días, ¿no? Psicólogo, vendedor, financiero, legal, de recursos humanos, eres el bad cop un día y al día siguiente eres el good cop en otro rol. Entonces, creo que los retos más importantes para mí fueron el tema de construir un equipo de alto potencial, o sea, high performers a lo loco, porque al principio no sabíamos contratar. Al principio contratábamos gente que fuera de carne y hueso, 2 piernas, 2 brazos, contratado, ¿no? O sea, era muy artesanal nuestro proceso y se fue agarrando complejidad con el tiempo porque nos dábamos cuenta del tipo de perfil que necesitábamos para cada posición. Entonces eso fue yo creo que lo más retador. Pero ya que teníamos un equipo de high performers, era increíble ver cómo operaba la maquinaria, ¿no? Increíble. ¿Y qué consejo le darías a esa persona que hoy está asumiendo por primera vez el rol de CEO? Es una posición compleja porque haz de cuenta que como yo lo pienso es, cuando eres CEO de una compañía que está arrancando, esas siglas de CEO se oyen demasiado solemnes para una compañía de 3 personas, ¿no? De entrada. Entonces, mi primer consejo sería, no te tomes muy en serio estas siglas, Chief Executive Officer. No te lo tomes muy en serio. Son 3 personas tratando de construir algo y tienes que hacer muchas cosas muy aburridas al principio, ir y constituir una compañía y empezar a contratar perfiles, etcétera. Tú tienes que hacer todo prácticamente, ¿no? Entonces, no te tomes muy en serio eso. Sería mi primer consejo. El segundo es, dedícale muchísimo tiempo a entender el tipo de gente que necesitas para tu tipo de negocio, porque hay equipos, por ejemplo, que a lo mejor tienen, no sé, te voy a inventar algo, acaban teniendo 500 personas y a lo mejor 400 de esas personas son extremadamente operativas. Mueves cajas por todos lados, tienes almacenes, tienes todo. Que no te preocupe eso, preocúpate por la gente que realmente va a moverle la aguja al negocio y en qué etapa del negocio los necesitas. Eso es bien importante porque a mí me pasó de todo. Yo he pasado por la etapa de, desde el inicio vamos a contratar gente super junior para economizar el payroll y eso luego acaba siendo un desastre, o pura gente senior y de repente es como de, oye, ¿quién realmente va a ejecutar ciertas cosas? O sea, no puedes tener un ratio tan alto de gente tan senior, ¿no? Entonces, simplemente mide muy bien qué tipo de perfiles necesitas para qué momentos de la compañía y enfoca mucho de tu tiempo como CEO a identificar estos perfiles. O sea, tú tienes que ser el primer embajador del talento allá afuera. Eso de ley. Y diría que la tercera es expresa de manera correcta el tipo de management que vas a tener, porque hay de todo. Allá afuera yo he visto CEOs súper agresivos, pragmáticos, micromanagers, etcétera. No es mi estilo. Lo fui en Groupon, ya no más, me fui al otro extremo del espectro. Soy demasiado Montessori ahora y como que dejo a la gente que haga, porque contrato ya gente hiper responsable y autogestionable que no necesita de mi supervisión todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí expresa muy bien desde el inicio y sé coherente con el tipo de management que vas a tener, porque si eres un micromanager que traes gente que es muy autogestionable, los vas a reventar. Si te traes gente muy junior y quieres ser súper Montessori, como lo estoy diciendo yo ahora, nada va a pasar, ¿no? Entonces, sé coherente con el tipo de management que vas a tener. Y lo más importante es nunca dejes a un lado el tema de cultura, porque la cultura así te puede hacer o deshacer una compañía. Perder a un par de clientes grandes no te deshace una compañía, pero que la cultura se vaya al carajo,
sí te puede deshacer la compañía. Sí, de acuerdo. ¿Tú qué error cometiste en ese momento que si volvieras en pasado no volverías a cometer mientras estabas en esa época en Groupon? O si tienes varios. Creo que de los errores más que me vienen más a la cabeza en ese momento fue el tema de ser tan micromanager. O sea, yo sí me acuerdo haber reventado gente impresionante por ser tan micromanager. O sea, sí, nunca he sido esta persona insoportable. Es más, con gente que he despedido en el pasado, hoy tengo una muy buena relación. O sea, siempre todo ha sido en muy buena onda, con muy buenos términos, de manera muy educada, etcétera. Pero sí llegué a reventar mucha gente en mi etapa de micromanagement en Groupon, porque así estaba construido Groupon. O sea, la cultura de Groupon era basada en micromanagement. Era cómo podemos tener la mayor cantidad de deals con la mayor calidad de deals todos los días gestionando 80% de equipos comerciales. Tenías que ser un sargento, tenías que hacer demasiado push para empujar los deals, que salían los deals todos los días. Entonces yo creo que un error grande es, si vas a hacer micromanagement, nada más ten muy en cuenta las consecuencias que eso tiene en el mediano y largo plazo. Otro de los errores que también he cometido a lo largo de mi vida profesional es no despedir lo suficientemente rápido. O sea, creo que esa es una de las cosas. Se oye muy malo eso, pero en realidad es algo bueno si lo ves en retrospectiva, algo muy bueno tanto para la persona como para ti, como para la compañía, pensando siempre en la compañía primero, el despedir rápido. Y no necesariamente por despedir me refiero a que alguien sea una persona mala profesionalmente. Hay gente muy buena profesionalmente, simplemente que no hace fit o cultural o profesional, o sus skills no hacen match con lo que tú necesitas o la compañía necesita en ese momento. Y creo que tienes que aceptar también el error que tuviste tú al reclutar a esa persona, porque no te diste cuenta realmente de si hacía fit o no. Es toda una ciencia. El tema de contratar es un arte y una ciencia. Entonces, despedir rápido, porque también no le haces perder tiempo a la persona para que encuentre realmente un camino profesional que haga match con sus intereses, ¿no? Entonces, no despedir rápido es un error que cometí mucho en el pasado. A veces lo sigo cometiendo porque es muy complejo a veces llevar ese proceso o darte cuenta, ¿no? Que ya te pasaste del tiempo necesario. Y yo creo que la tercera cosa que diría como un error que he aprendido del pasado es que ahora me enfoco mucho en no hacerlo o en hacer proactivamente algo para que eso no pase. Cuando tú estás en una industria de rápido crecimiento, normalmente estás metido en el ácido del día a día, ¿no? O sea, tienes muchos momentos de estar en el ácido y de que la operación te coma, y eso lo que hace es te quita visibilidad del futuro. Entonces, cuando no tienes visibilidad del futuro, es altamente probable que cometas cagadas o embarradas muy obvias que no lograste prever porque estabas en el ácido del día a día. Te comió la operación. Yo afortunadamente el día de hoy tenemos un equipo de tan alta, o sea, son tan high performers que yo sé que la parte, por eso, financiera está en muy buenas manos. Yo sé que la parte operativa está en perfectas manos. Yo sé que la parte tecnológica y de producto que están en manos de mi socio están en muy buenas manos. Sé que la parte, o sea, todas las partes están con una cabeza con un nivel de accountability gigantesco. Entonces yo sí puedo separar mi tiempo y decir, ok, vamos a pensar. Te voy a poner un ejemplo. El otro día lo platicábamos con mi socio y con todo el C-Level, ¿no? Los llegué a cuestionar de, oigan, a ver, ¿ustedes por dónde piensan? Yo ya había hecho este análisis, ¿no? Pero ¿ustedes por dónde piensan que Fairplay se va a morir? ¿Qué va a matar a Fairplay en los siguientes 5 años? Entonces, así como, me empezaron a dar algunas respuestas, unas muy buenas, etcétera. Y yo ya había llegado con 3 cosas que nos podían matar en el futuro, ¿no? Entonces les dije, mira, yo creo que no podemos perder el ojo en esto, en A, B y C. Mientras esas 3 cosas pasen, todo lo demás me da igual. A ver, lo dije de manera muy exagerada, no me da igual, pero todo pasa a segundo plano que no sean esas 3 cosas. Entonces, ¿qué son las 3 cosas? O sea, sí me da el tiempo y el bandwidth para poder pensar cuáles son esas 3 cosas que van a hacer que crezcamos 10, 20 o 50x en los siguientes 5 o 6 años. Entonces, afortunadamente hoy ya tengo el tiempo para poderme enfocar más en el futuro, o sea, y poder ver corto, mediano y largo plazo de manera muy clara, porque hay un equipo que está resolviendo el día a día de manera seamless, ¿no? Entonces, el error es no poder prever con anticipación embarradas demasiado grandes que podrían matar a la compañía. Ese fue el error que aprendí. Creo que nos dejaste muchísimo valor con estas respuestas, pero sí me surge una pregunta. ¿Cómo te convertiste del micromanagement a una persona que contrata
y delega y confía en su equipo? O sea, ¿cómo viviste ese proceso? ¿Cómo llegaste del punto A al punto B? Yo creo que es una mezcla de factores. O sea, al principio, obviamente, bueno, es más, tiene que ver el momento en el que lanzamos Groupon también. O sea, cuando lanzamos Groupon en el 2010, no había la densidad de talento que hay hoy para este tipo de negocios. Entonces, la gente que contratábamos venía de aerolíneas, venía de bancos, venía de empresas de logística, venía de industrias muy tradicionales. Entonces, no había mucha experiencia para construir negocios como Groupon en ese momento, ¿no? Y eso que había gente súper talentosa, pero no había la experiencia, no había los casos de éxito, no había best practices que hubiéramos tenido de negocios anteriores. Entonces, el micromanagement era muy necesario porque necesitabas controlar el success or failure de la compañía todos los días. Entonces tenías que estar demasiado metido todo el tiempo asegurándote de que la calidad fuera buena, de que las cosas se hicieran, de que todo. Conforme va pasando el tiempo, y digo, yo fui de los pioneros en tech businesses en la TAM, porque Groupon fue de las primeras compañías. Estaban algunas otras, estaba Despegar, estaba Mercado Libre, estaba las grandes, ¿no? Las que hoy son muy grandes, Privalia, etcétera, ¿no? Sobre todo de viajes. Y lo que empezó a pasar en ese momento fue que cuando sale Linio, pues empieza a crear un segundo semillero de talento. Y cuando se crea de Corner Shop, se crea otro semillero de talento. Y así, o sea, Rappi. Hoy hay muchas más empresas. Hoy está Kavako, está Justo, está Cabify, está en muchas compañías que fueron heredando talento. Y hoy la densidad de talento es muy grande. Entonces puedo contar con mucha gente que sabe exactamente cómo operar un negocio de tecnología, un negocio de fintech, etcétera. Entonces eso ayudó mucho, el timing, a que yo transicionara de micromanager asegurando de que todo estuviera perfecto a ya que hay una densidad de talento que se pueda encargar de posiciones complejas. La segunda también es la edad. O sea, al final del día, yo cuando lancé Groupon en México tenía 29 años. Tenía toda la energía del mundo y podía estar trabajando de las 7 de la mañana a las 2 de la mañana todos los días y no me importaba llegar a profundidad a cada una de las situaciones que se presentaron en la empresa. Hoy ya no. O sea, hoy ya no quiero llegar tan granular a cosas que no agregan valor. Hoy yo ya sé en dónde puedo agregar valor. Antes yo pensé que agregaba valor en todo y la verdad es que no agregas valor en todo. A veces es mucho ruido y no dejas trabajar a la gente. Yo creo que la tercera cosa es, creo que el cambio de industrias me ha ayudado también a ver que no todo tiene que ser a base de micromanagement. O sea, pasé de alta operación, o sea, como muy operational intensive, ¿no? Que era Groupon. Luego una migración rara en Corner Shop, porque al final sí es operational intensive, pero de otra manera, porque es muy tech intensive, porque muchas de las cosas se resuelven con tecnología. Luego SaaS. SaaS, pues obviamente no es tan operativo, es muy comercial y muy product driven. Luego un fondo. Entonces mi nivel de actividad, obviamente, mi nivel de intensidad operacional bajó, porque ya no operas, ya inviertes, analizas, etcétera, etcétera. Y luego en Fairplay es una mezcla de muchas particularidades de los negocios anteriores, que es muy tech-driven, sí es product-driven a nivel financiero, es muy finance, o sea, muy cash-intensive, muy finance-intensive, entonces me tuve que clavar en eso. Entonces, mi nivel operacional ha bajado, con lo cual mi nivel de intensidad también, y también mi energía. Tengo 43 años y obviamente la energía no es la misma que a los 29. Y pues ya aprendí que yo donde agrego valor es en ciertos puntos muy específicos, no en todo. Claro, creo que te convertiste en una persona mucho más estratégica y esto va muy ligado también a la priorización, ¿no? Veo que tienes un tema de priorización extrema y es como, si esto mueve la aguja, estoy ahí, si no, alguien más puede resolverlo. Sí, si estuviera aquí mi socio no te diría a veces lo mismo, te diría que, ¿qué hace Manolo haciendo eso? A veces se lo pregunta a él, pero son cosas que cuando no estoy priorizando algo de manera correcta es por dos motivos. Uno, porque veo que nadie lo está haciendo, entonces me meto a resolver. Y la otra es o porque me gusta. Es algo que no voy a agregar valor ahí, pero me gusta. O sea, es algo que me fascina hacer, ¿no? De repente ando como de metiche en alguna reunión que no debería estar y me meto porque me gusta el tema, porque me interesa, porque me gusta estar enterado, etcétera. Pero normalmente sí trato de priorizar tema de estrategia y en lo que me toca a mí. Quiero aprovechar este entretiempo para invitarte a impulsar la región con nosotros. Llena el formulario de inscripción y ten acceso a eventos presenciales en tu ciudad, eventos virtuales con desafiantes de las startups más impactantes de la región y a nuestro newsletter con contenido exclusivo. Hoy tú puedes ser parte de nuestra comunidad. El link que te va a llevar a unirte lo encuentras en la descripción de este episodio. Ahora que hablas de tu socio, las personas que nos cruzamos en el camino son muy importantes. Generalmente, pues nos llevan como a nuestro siguiente paso. Quería preguntarte, ¿cómo describirías el papel de las relaciones personales y de las conexiones profesionales? ¿Qué papel ha jugado en tu carrera? Fundamental. O sea, para mí, mis relaciones personales profundas han impactado a mi carrera y a mi vida de manera contundente. Hablando ahorita, por ejemplo, de mi socio, ¿no?
algunas personas pensarán que estoy exagerando o que le meto demasiado cariño cuando hablo de mi socio, pero es que de verdad amo a ese cabrón. Y te voy a decir exactamente por qué. El otro día escuchaba un podcast en donde alguien decía de manera muy contundente, nunca te asocies con tu amigo, que tus co-founders no sean tus amigos de toda la vida, ¿no? Y yo sí, ok. En mi caso, Andrew y yo somos amigos desde hace más de 30 años. Hace como 31 o 32 años somos amigos. Nos conocemos muy bien. Sabemos exactamente cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Tenemos un alto nivel de respeto el uno por el otro. Tenemos un alto nivel de confianza el uno en el otro. Y creo que lo que nos ha hecho pues exitosos de alguna manera con este último venture es que tenemos tan bien identificadas estas partes de cada uno que hemos sabido designar en qué somos muy buenos cada quien y ejecutarlo de la mejor manera posible prácticamente sin meternos en el área del otro. Es decir, lo tenemos muy bien dividido. Yo me encargo del tema comercial, financiero, legal, recursos humanos, fundraising, todo eso. Yo soy como una cara muy externa a Fairplay y Andrew se encarga de data science, underwriting, producto, tecnología, operaciones, ¿no? Hace oversight de todas esas áreas. Creo que ambos, nuestras skills más fuertes están en nuestras áreas. No nos enfocamos tanto en nuestras debilidades. Si a mí me pusieras a desarrollar tecnología, yo seguiría usando Excel y Typeform para todo. Y Andrew tiene una capacidad de construir arquitectura y producto de una manera espectacular. Entonces, aprovechamos muy bien nuestros skills y algo bien curioso, Fairplay tiene una cultura bastante dura y voy a tratar de explicarlo de manera correcta. Creo que la cultura de Fairplay o te absorbe espectacularmente y te vuelves uno mismo con la compañía o te escupe rapidísimo de la cultura de la compañía. O sea, es un poco binario en ese aspecto. Me gusta mucho, o sea, la parte buena de eso es que tenemos gente con un alto nivel de honestidad, a veces brutal. Se da muchísimo feedback en la compañía. La gente dice las cosas tan derecho que es muy poco latinoamericano eso, ¿no? Se dicen las cosas duras, directas, transparentes, etcétera. Entonces, a mí me ha tocado presenciar discusiones súper acaloradas entre miembros del equipo, pero nunca nos vas a ver a Andrew y a mí discutir de esa manera. O sea, nosotros nos da risa porque los que se pelean son los managers, los heads, los VPs, entre ellos y todo. Y me encanta que eso pase porque nutre muchísimo como el camino que queremos agarrar. Pero Andrew y yo sí tenemos una relación donde tenemos conversaciones difíciles, pero nunca acaloradas, nunca, ¿no? Y eso creo que nos ha hecho también el que confiemos muchísimo el uno en el otro. Y yo creo que es la mejor relación profesional personal, ¿no? Junta que he tenido en toda mi vida. Wow, increíble. Creo que esa es una historia sensacional. Definitivamente, pues, si tienes una persona con la que llevas y has sostenido una amistad durante más de 30 años, seguramente si tienen skills complementarios, es una muy buena idea explorar un tema de negocios. O sea, yo creo que estoy muy alineado contigo en esa parte. Quería preguntarte, volviendo a tu historia, en el 2013 arrancaste con B Consulting. Cuéntame un poquito por qué arrancaste, qué te motivó a fundarla. Buenísimo, es una parte interesante pero aburrida de mi carrera. La verdad es que cuando salí de Groupon, honestamente no sabía bien hacia dónde dirigir mi esfuerzo, mi foco, mi energía, etcétera, ¿no? O sea, cuando salí de Groupon, me salí también, como todos los demás, C-level o parte del management del mundo. Después de 3 años, 4 años en Groupon, la verdad es que ya acababa súper quemado con lo que te decía, ¿no? Micromanagement, etcétera. Acabas bien quemado. Entonces, después de que salió a bolsa, se volvió complejo, etcétera. Y ya que teníamos muchísimos aprendizajes, etcétera, en mi caso fue momento ya de decir, voy a hacerme a un lado y quiero dedicarme a otra cosa, ¿no? Y la verdad es que como no tenía muy claro hacia dónde quería ir, dije, a ver, creo que en los últimos 4 años he agarrado una buena experiencia para implementar o desarrollar compañías de e-commerce. Conozco muy bien la industria ya en estos últimos años, muy intenso, etcétera. Creo que le puedo dar un valor agregado a empresas que están fuera de México, ayudarles a hacer soft landing en LATAM, en México principalmente. Y entonces fue un tema más de consultoría que económicamente, honestamente, me iba relativamente bien porque facturas tus conocimientos, ¿no? Tienes 100% margen ahí. Obviamente es un negocio que no escala porque la gente quiere tu advice, no el de alguien más. Normalmente los negocios de consultoría no acaban escalando tanto a menos de que seas McKinsey o Bain o lo que sea, porque la gente quiere tu cabeza, no quiere que le pongas ahí a una persona, un asesor o lo que sea. Entonces no escalan esos negocios. A nivel de facturación me fue bien, me aburrí muchísimo porque trabajaba con 7 horas de diferencia con empresas europeas o para asiáticas en donde
dar consultoría no era meter las manos en el lodo como me gusta hacer a mí. Entonces era aburridón. Entonces, pero me funcionó muy bien porque esa época de mi vida me sirvió como para bajar las revoluciones y enfocarme en qué quería hacer en los siguientes años de mi vida, etcétera. Entonces me ayudó bastante, salvo un proyecto que estaba bien divertido de traernos un retailer gigantesco europeo a México, o sea, empezando por México, que al final ya no se hizo, el board decidió que no. Fuera de ese proyecto, todo lo demás fue interesante, pero nada exciting para mi carrera. Simplemente fue como el camino para construir el futuro, pero no mucho más allá. Buenísimo, gran historia. Y después, ¿cómo llegas a Cornershop? Ahí fíjate que hablando de personas que impactan tu vida un poco, para yo llegar a Groupon, Dani Undurraga fue como esa persona el que me trajo a este mundo tech, mundo high growth businesses. Y entonces, pues digo, los 3 founders de Cornershop, pues eran los 3 founders de Groupon Latam. Ellos se salieron un poco antes que yo de Groupon, montaron otro negocio antes de Cornershop, pues entre Cornershop y Groupon. Y luego un día, hablando con Dani y con Oscar en particular, me invitaron a San Francisco. Güey, estamos acá, vente y platicamos, tenemos una cosa interesante. Y me fui para allá en febrero del 2015 y me contaron de Cornershop y dije, lo que hagan estos 3 tipos, yo quiero ser parte de eso, ¿no? Lo que hagan, no me importa qué hagan, ¿no? Pero yo quiero ser parte. Entonces, pues primero me invitaron a invertir. Entonces fui inversionista de los primeros ángeles que entraron a Cornershop y después entré como country manager de México a encargarme del lanzamiento de México. Ni siquiera tenía una posición como tal, o era managing director, country manager, el güey de México, como le quieras llamar, ¿no? Ayudé a lanzar el primer año todas las operaciones de acá y después me quedé pues como una especie de advisor externo en donde cada vez agregaba menos valor por el tamaño que iba agarrando y la escala que iba agarrando y el talento que iba entrando a Cornershop, pues empecé a agregar menos valor con el tiempo y ya. Pero sí, o sea, mi paso por Cornershop fue una de las cosas más emocionantes que he tenido porque me tocó presenciar un negocio extremadamente complejo desde el inicio y cómo resolver cosas de manera muy manual a cómo crear una empresa de software altamente compleja en una industria también compleja de bajos márgenes, etcétera, y ver cómo, aunque sea al principio muy de cerca y después un poco más de lejos, ver cómo lograron construir la que para mí es la mejor empresa de software que ha dado Latinoamérica ever, ¿no? Sí, la historia de Cornershop es impresionante y particularmente en ti, ¿qué cambió como emprendedor y como inversionista después de que pasaste por Cornershop? Fíjate que para mí hubo cambios particulares de visión, en donde ahí sí, para que veas, tuvo una influencia muy fuerte Oscar Jettonson. Me acuerdo de una etapa de la compañía en donde era muy inicial, o sea, era a lo mejor las primeras 4, 5, 6 semanas de Cornershop, en donde yo estaba contratando a la gente inicial, ¿no? Me acuerdo a Alfredo, Adriana, Juan Pablo, etcétera, Tita, para ver cómo íbamos a arrancar las operaciones, cómo íbamos a hacer el tema de los shoppers, reclutar shoppers, toda esa parte. Y entonces en mi cabeza yo veía un crecimiento menos ambicioso que el que veía Oscar. Y Oscar y yo teníamos unas conversaciones densas y fuertes de a dónde podíamos llegar en un corto lapso de tiempo. Hay un correo que guardé, que me lo reenvía a mi mail personal, en donde estamos discutiendo Oscar y yo del tamaño que podía agarrar esto. Y algo que sí me rompió la cabeza para muy bien era la visión o la manera en la que Oscar implementaba su visión de la compañía desde el momento cero de la compañía. Y ahí, literal, es una conversación en donde no sé si hasta nos dijimos cosas fuertes y él me mostraba la visión de la compañía y él decía, es que vamos a hacer una 3, 4, 5 billion dollar company y odio que no lo veas. O sea, él me decía, odio que no lo estés viendo en este momento, ¿no? O sea, y tenía toda la razón, pero era el momento cero de la compañía y él ya lo veía. Entonces, para mí, lo que yo aprendí a nivel visión de cómo ir construyendo un negocio, pero teniendo la visión de hacia dónde puedes llegar, lo importante que era esa visión y cómo transmitir esa visión a inversionistas, porque ver pitchar a inversionistas a Oscar es una gozada. O sea, si lo hicieran película, sería de mis películas favoritas. Entonces, aprender a contar la historia, desde dónde la cuentas, cómo implementas esa visión que tú tienes en los equipos, con los inversionistas, con los diferentes stakeholders, es impresionante. Y eso yo creo que de las cosas que más me marcaron de Cornershop para mi futuro personal fueron esas. No, increíble.
Increíble. Después fuiste fundador de Parkiller y Pulpomatic. ¿Qué te quedó de esas experiencias como fundador de startup? Muchísimas. De Parkiller, una muy particular. Cuando tú estás a punto de montar un negocio y no haces el research necesario, no haces el proper due diligence de tu propio negocio, no esperes que te lo haga un fondo y que te mande la mierda. Tú tienes que hacer tu propio due diligence. Después de 4 o 5 meses, nos dimos cuenta rápido, pero pasaron 4 o 5 meses en donde hubo esfuerzo, donde hubo tiempo dedicado, donde hubo dinero invertido, etcétera, en donde la verdad el negocio no tenía sentido económico alguno. O sea, los unit economics eran, más bien, operativamente era muchísimo más complejo, era 15 veces más complejo de lo que nosotros asumíamos al principio en nuestra primera tesis. Y obviamente esa complejidad conllevaba costos muy particulares, fijos, que no estaban contemplados en los unit economics. Entonces, por lo tanto, el negocio no hacía sentido económico, ¿no? Y al final, nosotros afortunadamente fuimos muy honestos con nosotros mismos y dijimos muy rápido, no tiene sentido, paremos la inversión en esto y enfoquemos los esfuerzos en lo que después se convirtió en Pulpomatic, ¿no? Pero no hacer ese proper due diligence de manera correcta al inicio, antes de empezar, por lo menos tener assumptions que sean realistas, ¿no? O cercanos a la realidad, ¿no? Porque tus assumptions van a ir cambiando conforme vas experimentando el mercado allá afuera, conforme vas construyendo product market fit, etcétera. Pero lo que nosotros vivimos en la parte de Valet Parking fue estúpido, porque muy rápido vimos que era un mercado lleno de mafias. O sea, ese es punto número 1. Un mercado lleno de mafias, en donde las mafias de los Valet Parkings no nada más las controlan ellos. Un factor importante también son los parkings, ¿no? Que tienes que tomar en cuenta. La distancia que hay entre los parkings y la operatividad que tienes que tener entre uno y otro para tener un servicio en tiempo real on demand, como nosotros lo queríamos hacer, es muy complicado. Que yo creo que este advice vale oro porque es muy difícil a veces ser transparentes con nosotros mismos, ¿no? Y hacernos preguntas difíciles y decir, esto realmente no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún sentido, hay que pivotear. O decir, ok, listo, invertimos una parte, pero si queremos crecer, este no es el camino. Entonces creo que hacerse esas preguntas difíciles a tiempo no es tan común y creo que es un gran advice. Y yo creo que para sumar un poco a lo que dices, creo que es muy importante, tienes que aprender a diferenciar entre la terquedad y la persistencia, ¿no? Porque al final del día los que emprendemos, tendemos a tener una personalidad muy intensa en nuestras vidas. Y si no detectas muy bien si eres persistente y saber cuándo hay que meterle persistencia a las cosas, a cuando ya es terquedad, te vas a dar unos topes en la cabeza brutales cuando sí es terquedad. Y ser muy honesto contigo, como dijiste ahora. O sea, ser muy honesto contigo, con tus co-founders, con los inversionistas, con todos. Es decir, este no es el camino que debemos seguir. Tenemos que ir por allá. Ya lo analizamos, pero creemos que es mejor por allá. Pero eso le cuesta mucho a la gente porque eso estás aceptando que la cagaste, ¿no? Entonces, y aceptar que la cagaste siempre va a ser difícil, pero siempre va a ser mejor a largo plazo aceptarlo rápido, ¿no? Que embarrado más la mierda durante más tiempo, ¿no? Entonces, tienes toda la razón con eso que dices. Sí, claro, porque se te vuelve una bola de nieve. Bueno, listo. Entonces en 2018 te unes a Nazca, ya como COO, pues uno de los fondos de inversión más importantes de Latinoamérica. Y me gustaría preguntarte, pues ya estabas del lado de fundador, ya habías sido inversionista. ¿Qué viste como inversionista que no veías cuando eras fundador? Mira, creo que el tema de... Yo una cosa que aprendí en Nazca y en el mundo de Venture Capital es la manera en la que entendía los fundamentales de negocio. Eso fue para mí un cambio de paradigma brutal porque te amplía mucho la visión de las cosas que tienes que considerar para lanzar un negocio, el timing, el mercado, el tamaño de mercado, los incumbents que hay afuera. O sea, tienes que analizar un negocio desde otra óptica, desde otro ángulo que normalmente el emprendedor no ve, porque cuando un emprendedor está como muy enfocado en crear un producto que agregue valor a una industria, etcétera, etcétera, hay otros ángulos que no está viendo porque pues muy al principio tienes que tener como esta visión, ¿cómo se llama la visión? Como la de caballo, o sea, la que es muy lineal, muy enfocada. Lo tienes que tener como emprendedor. El inversionista no es muy bueno para operar, para darse cuenta de los problemas que hay en el día a día, pero tiene una visión más periférica de entender problemas o situaciones que podrían llegar, que a lo mejor tú, con esta visión lineal de caballo, de carrera, no estás viendo. Entonces, me gustó poder haber aprendido otro ángulo de cómo ver las cosas. Me sirvió mucho para poder levantar dinero porque pues, entiendes la mentalidad del inversionista y qué quiere el inversionista. Hasta cosas, o sea, no nada más de tu negocio. El otro día, por ejemplo, estaba platicando con un amigo y me decía, es que, güey, esta época de la vida para levantar dinero está súper difícil. Y entonces platicábamos ambos, porque ambos estuvimos en él Private Equity y yo en Venture Capital atrás, o sea, antes, perdón, y decíamos, a ver, la lógica me dice que
tales fondos deberían de tener todavía dry powder para poder hacer deployment en los siguientes 2 años, y los cohorts que tuvieron en 2021 van a ser malísimos porque invirtieron en muchas empresas de puro FOMO. Entonces tienen que invertir en empresas que tengan estas características en los siguientes 2 años, porque lo tienen que hacer. O sea, ¿no? O sea, tienen que hacer deployment de ese capital. Entonces, si te paras 2 años en el futuro y en dónde tienen que invertir, en qué tipo de empresas tienen que invertir, qué características para que puedan desinvertir en los siguientes tantos años, entonces ya empieza a pensar en tus rondas de inversión desde la óptica de un inversionista, y entonces te ayuda. No es que sea así la herramienta letal para levantar dinero, pero sí es una herramienta que te ayuda a ponerte en los zapatos del inversionista, saber lo que le están pidiendo sus LPs, o sea, cómo lo tienen que hacer, etcétera, y te ayuda a ti para levantar dinero, obviamente, porque te pones en una posición un poco más de ventaja, porque sabes que lo tiene que hacer ese fondo, o sabes qué fondos lo tienen que hacer, etcétera. Entonces, empujas más por esos lados. Entonces, te ayuda, es una herramienta más para poder hacer levantamiento de capital, y eso me ayudó mucho Nazca y esta visión un poquito más periférica. Y obviamente network, muy importante, ¿no? Porque pues, si vienes del mundo de venture capital, pues otros VCs te ven como parte también de, oye, pues tú venías de lo que hacíamos nosotros, tú me entiendes también a mí, ¿no? Eso ayuda, siempre ayuda. Sí, creo que ayuda muchísimo, y sobre todo el entendimiento del 360 del negocio que tú tienes, porque volviendo a lo que aprendiste cuando estabas en el área comercial de escuchar, pues aquí puedes empatizar y saber qué le está doliendo a la persona que tienes enfrente, y si resuelves esos dolores, pues seguramente la probabilidad que levantes capital es mucho más alta. Claro, no, y saber también gestionar las expectativas de los fondos, porque los fondos tienen expectativas bien claras de los múltiplos a los que tienen que desinvertir de tu compañía y de otras 30, ¿no? Entonces, si no gestionas muy bien esas expectativas, sabiendo que son realistas, te va a costar muchísimo más trabajo hacia la baja y hacia la alza en expectativas para los fondos. Si les das expectativas mucho hacia la baja de lo que puedes lograr, nunca van a invertir en ti. Si te vuelas la cabeza, va a ser más probable que inviertan en ti, pero va a ser mucho más probable que nunca vayas a cumplir con esas expectativas. Entonces, te ayuda también para gestionar expectativas de manera más sencilla que si no las conoces, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y volviendo un poquito a Fairplay, hace unos meses aseguraron una línea de crédito por $100 millones. ¿Qué se viene para Fairplay en el futuro? Pues buenísimo. Y aparte lo estás preguntando en un momento muy particular del tiempo para Fairplay, ¿no? O sea, nosotros este año, para la gente que está escuchando, el 2023, agosto, finales de agosto de 2023, es una época muy importante para nosotros. Estamos a punto de cumplir 4 años en diciembre como compañía, y estoy yo personalmente en una época que a mí me gusta mucho. O sea, así como hay mucha gente que le gusta que venga la Navidad o Halloween o lo que sea, para mí los meses antes de salir a hacer fundraising son brutales. O sea, es como mi Navidad o mi cumpleaños, ¿no? Porque me gusta mucho crear la estrategia, y ahorita que se cumplen 4 años, estoy junto con el management team y todo, pero yo principalmente liderando eso, es proyectando y diseñando los siguientes 4 años de Fairplay, ¿no? Entonces ya no son los primeros 4 años, era año con año ir planeando el siguiente año. Ahora ya llegamos a un punto en donde la planeación tiene que ir a más mediano plazo. Entonces, ahorita estoy diseñando los siguientes 4 años de Fairplay, y eso me emociona muchísimo porque me permite ir al futuro, regresar, ir al año 2 desde ahora y regresar, ir al año 4 y al año 5, ir al año 10 de pronto y decir, oye, estos 4 siguientes años van a ser las bases para los siguientes 10. Entonces, ir y regresar en ese time frame me gusta mucho, y es lo que me va a ayudar a preparar también para la siguiente ronda de inversión. Con estos $100 millones que comentas, nos asociamos con un muy buen fondo que se llama CIM, en donde ellos básicamente con esta línea nos están permitiendo crecer de manera contundente nuestro tamaño de portafolio, y con esta línea yo creo que nos da todavía para mucho tiempo, independientemente de que más bien estratégicamente siempre tienes que estar teniendo diferentes fuentes de fondeo. Esta línea en particular nos ayuda mucho porque nos da muchísimo dry powder para poder crecer en los siguientes años nuestro portafolio y nuestra capacidad instalada para invertir capital en empresas, working capital, ¿no? Entonces se vienen cosas bien interesantes. No somos ilusos y sabemos, o no somos tan inocentes, sabemos que es un momento muy complejo para levantar dinero, pero pues es parte del juego, y eso creo que es también un consejo no solicitado porque no me lo has pedido, pero ahorita se lo digo a los otros emprendedores. Ten muy en cuenta los momentos para levantar dinero, porque es crucial el momento en el que empiezas a crear las relaciones con los fondos, qué momentos empiezan a hacer due diligence, qué momento económico del mundo estás. O sea, son muchas cartas las que están en juego, y no es nada más una, ¿no? No es nada más tu producto, no es nada más tú como emprendedor o emprendedora.
O sea, hay muchas cartas en la mesa que tienes que jugar. Es un juego de muchas fichas. Entonces, pues justamente ahora voy a empezar de nuevo esa fase que a mí me encanta. Entonces, me ayuda que esos $100 millones o esa línea de $100 millones me despreocupa un poco de no tener la capacidad instalada para los siguientes años. Tremendo. Bueno, Manolo, ya para ir cerrando, ¿qué es ese tema importante que tú crees que no estamos hablando lo suficiente en el ecosistema emprendedor en Latinoamérica y que quieres traer sobre la mesa? No importa qué tan duro sea y qué tantos callos pise en los pies de mucha gente. Bueno, yo creo que algo de lo que no se habla mucho o lo que, están intentando hablar de eso y no, es de lo que pasó en los últimos 2 años, que para mí ha sido un golpe durísimo al ecosistema emprendedor. La manera en la que se gestionaron muchos fondos y la manera en la que se gestionaron muchas empresas y la combinación de esa mala gestión de ambos. Y yo creo que desafortunadamente los que acaban sufriendo pues son todas las personas que eran parte de esas compañías, la gente que invirtió en esas compañías, etcétera. Son las que más sufren. Y esta embarrada que nos aventamos todos, porque todos fuimos de alguna manera parte de esto, todos, tú y yo, los fondos que nos están escuchando ahorita, etcétera, tanto de LATAM como de los turistas que vinieron de otras regiones del mundo. Yo creo que algo que se debe de hablar de nuevo y ponerse sobre la mesa es ¿qué estamos construyendo aquí? Porque no estamos construyendo un sueño nada más, tenemos que construir negocios que impacten para hacer realidad sueños, pero todo parte desde el negocio. Entonces, a mí me molesta bastante que se estén construyendo cosas en un momento de la vida en donde se necesita resolver cosas muy potentes y problemas muy grandes. Me molesta bastante que no se le esté dando la atención necesaria a la construcción de esos cimientos para crear negocios rentables. No tienen que ser rentables en los primeros 2 años o el primer año, pero que tengas un claro entendimiento del camino a ser rentable. Eso es uno. El nivel de gasto estúpido que hubo durante mucho tiempo, que me frustra bastante, porque son recursos que nos están confiando terceros para poder hacer cosas increíbles, ¿no? Y entonces gastar estúpidamente no cumple con el propósito de construir un negocio increíble o de resolver un problema espectacular. Y creo que hoy que el mundo dio un giro de 180 grados hacia donde los fondos ahora te están pidiendo profitability full, etcétera, que me hace sentido. Creo que no se habla lo suficiente de los errores cometidos en los últimos 2-3 años. Creo que no se habla suficiente y creo que todos podríamos aprender lecciones muy importantes si se hablara más de estas cagadas de todos los lados del ecosistema, no nada más de uno, no nada más el emprendedor, no nada más el fondo, no nada más, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema para mí sensible, que me causa mucha frustración solamente pensar en eso. Afortunadamente, para mí, para mis socios, para mi socio y para todo el management team de Fairplay, que tenemos más canas, ¿no? O menos pelo, como lo quieras ver, tú eres parte de ese clan. Nosotros siempre hemos pensado así. O sea, nosotros no nos gusta dejarnos llevar por el FOMO y por el gasto excesivo, el crecimiento subsidiado y cosas así. Afortunadamente para nosotros no, pero creo que hace falta que se hable más de eso para que la construcción de valor para los siguientes 10 o 15 años sea espectacular para Latinoamérica, porque tenemos toda la posibilidad de hacerlo. Y eso nos lleva a la captación de valor. También tienes que captar valor, ¿no? Y en la captación de valor está el profitability y cuánto le captas de valor de un negocio, de una industria, de un problema que estás resolviendo. Hay que captar valor, no nada más agregar valor. Bueno, Manolo, estoy súper alineado con tu respuesta. Hemos llegado al final del episodio. Me gustaría darte las gracias. Creo que es un episodio increíble y siempre súper invitado a cualquier espacio de Soy Startup LATAM en el futuro. Muchísimas gracias a ti, Daniel, y a toda la banda, a Jaime y a todos por la invitación. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Espero que volvamos a hacer esto en algún momento y pues de nuevo, gracias por la invitación y por el espacio. Hola, soy Manolo Atala, cofundador y CEO de Fairplay, y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup LATAM. Gracias por escuchar nuestro podcast. Recuerden que fue traído y hecho con amor por Soy Startup LATAM. Nuestra misión es impactar la vida de 1 millón de emprendedores en Latinoamérica. Reacciona, comenta, comparte y síguenos en LinkedIn, Instagram y YouTube. Esperen un episodio nuevo todos los lunes.